Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a este nuevo espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Marcos capítulo 7 y nuestro tema, lo que Dios espera de nosotros. Todos nosotros esperamos algo de Dios, su prosperidad, su protección, su ayuda, su bendición. Cuando tenemos problemas, esperamos que Él venga a nuestra ayuda. Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, esperamos que Él sea dándonos esa paz, esa tranquilidad que Él es el único que puede darnos. Pero qué pocos nos preocupamos por conocer lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nuestra vida. Tal vez, como decíamos, nosotros esperamos muchas cosas de parte de Dios, sus bendiciones, que cada día nos sorprenda con una de ellas, que esté a nuestro lado protegiéndonos, que sea Él dándonos las fuerzas que necesitamos cuando tal vez empezamos a flaquear ante esa dificultad, ante ese problema. Pero muy pocos nos preguntamos, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Tal vez yo espero que Él me bendiga en todas las áreas de mi vida, que siempre esté a mi lado, pero tal vez no me he puesto a pensar, ¿qué espera Dios de mí? Dios espera que solamente me la pase ahí sentado recibiendo sus bendiciones, o también que yo pueda dar algo de mí, que yo también pueda retribuirle con algo lo que Él está haciendo por mí. Tal vez muchos no nos preocupamos por ello, simplemente nos hemos acomodado a recibir cosas de Él, pero sin nosotros dar nada a cambio. Y Dios lo que quiere es que nosotros también podamos darle algo. Nosotros también podamos retribuir cada una de las cosas que Él hace por nosotros. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque nuestro corazón muchas veces está alejado de Dios. Tal vez nuestros labios lo honran, tal vez nosotros decimos amar a Dios, decimos honrarlo, decir que Él es todo para nosotros, pero en realidad nuestro corazón está muy alejado de Él. Nuestro corazón tal vez no tiene ese mismo amor, ese mismo deseo que el de Dios. Miremos qué nos dice el versículo 6 de Marcos capítulo 7. Jesús les respondió, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Como decíamos, tal vez lo honramos, pero solo de labios para afuera. Es fácil decirle, Dios, te amo, gracias Dios por esto, por aquello, pero en realidad nuestro corazón no lo está demostrando. Si nosotros honráramos a Dios de corazón, nuestras acciones se mirarían reflejadas. Nuestra forma de vida sería diferente. De verdad nos preocuparíamos por agradar a Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Nos preocuparíamos por agradar a Dios, de hacer las cosas que Él quiere. Pero en realidad nuestro corazón está muy lejos de hacer eso. Nos preocupamos tanto por cosas vanas, nos preocupamos tanto a veces hasta para agradar a las demás personas, pero no realmente por quien deberíamos hacerlo, que es Dios. Nos preocupamos tanto por quedar bien ante el mundo, pero no ante Dios. Y Dios lo que quiere es eso, que nosotros nos preocupemos un poquito por saber qué es lo que Él espera de nosotros. Tal vez muchos no lo conocemos porque no nos hemos dado esa oportunidad de conocer a Dios, de saber quién es realmente Dios. Cuando nosotros no conocemos de alguien, no podemos saber cómo es esa persona. No podemos expresarle nuestro amor, no podemos decir que amamos o que queremos a esa persona si no la conocemos. Dios quiere eso, que aprendamos a conocerlo, que abramos nuestro corazón a Él, que aprendamos a darle esa oportunidad de demostrar quién es Él, para que nosotros podamos abrirle nuestro corazón y demostrarle también nuestro amor. O a veces pasa lo contrario, que muchos ya sabemos lo que Dios espera de nosotros, ya sabemos qué es lo que Él espera de cada uno, pero simplemente por decirlo de esta manera, nos estamos haciendo los locos. Queremos seguir con nuestra vida así como la hemos venido llevando siempre, con la diferencia de que ahora decimos que somos cristianos, que ahora decimos que somos pueblo de Dios, pero en realidad nuestros actos, nuestras acciones no reflejan ese cambio, no reflejan que seamos hijos de Dios, que tal vez hayamos decidido dar ese cambio de vida.
debemos ponernos a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Tal vez no es fácil cambiar, no es fácil de la noche a la mañana dar ese primer paso. Pero si nosotros buscamos a Dios, si nosotros empezamos a disponer nuestro corazón, las cosas pueden cambiar, las cosas poco a poco pueden ser diferentes, pero todo está en la disposición que nosotros tengamos. Entonces vamos a ver qué espera Dios de nosotros. Primero, un verdadero cambio. Miremos qué nos dice el versículo 7. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. De nada sirve que nosotros digamos que adoramos a Dios, cuando en realidad estamos siguiendo las mismas costumbres que antes, cuando estamos siguiendo las mismas normas de los hombres, cuando en realidad no nos estamos sujetando a las normas de Dios, cuando en realidad solamente tal vez vamos a una iglesia, nos congregamos por costumbre, porque tal vez nos parece lindo, porque tal vez nos parece chévere, porque nos agradan las personas que van a ese lugar, porque nos cae bien tal vez el pastor, pero nada más. Pero en realidad no estamos dando ese cambio que Dios quiere. Dios quiere que nosotros empecemos a actuar de manera diferente. Si nosotros decimos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nuestro actuar poco a poco debe ir cambiando, poco a poco se debe de ir notando. Lo que decíamos, de la noche a la mañana no vamos a cambiar, de la noche a la mañana no vamos a dejar tal vez todas esas tradiciones, esas costumbres que nosotros veníamos llevando. Pero si nosotros nos disponemos, poco a poco lo vamos a lograr. Con la disposición que nosotros pongamos, con la ayuda de Dios, vamos a ir avanzando. Pero es necesario que nosotros demos ese testimonio de cambio, que nosotros nos dispongamos a cambiar esa forma de vida, que nosotros queramos tener otro estilo de vida diferente. Todos sabemos cómo era nuestra vida antes y cómo es nuestra vida con Cristo. ¿Qué significa? ¿Que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades? No. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas, pero con la diferencia que ahora ya no estamos solos, que Dios está con nosotros. Pero es necesario que nosotros aprendamos también a renunciar a esas cosas. Tal vez sí, son cosas que nos gustan, son cosas que por muchos años nosotros las llevábamos dentro. Tal vez las amábamos, por decirlo así. Era algo de parte de nuestra vida, pero ya es necesario que entendamos que ciertas cosas no son buenas, que ciertas cosas no son buenas para nosotros y que por eso debemos renunciar, que ese estilo de vida que llevábamos no era el correcto. Tal vez para nosotros sí, tal vez porque vivíamos en ignorancia, porque no sabíamos la realidad de las cosas, estaba bien, pero ahora ya no. Dios nos ha quitado esa venda, Dios nos ha dado la oportunidad de ver las cosas como son, de ver la vida de diferente manera. Dios nos ha dado la oportunidad que nosotros aprendamos a cambiar, y eso es lo que debemos demostrarle. No seguir con las mismas normas de los hombres, no seguir con esas mismas tradiciones, con esas mismas cosas que veníamos acarreando. Es necesario cortar, es necesario dar ese cambio. Es necesario que nosotros nos dispongamos a marcar esa diferencia y de esa manera hacer que otras personas también se acerquen a Cristo, que también decidan dar ese paso de fe. Pero si nosotros seguimos actuando de la misma manera, no vamos a hacer nada, no lo vamos a lograr. El deseo de Dios es que todo el mundo se salve. Dios nos escogió para que nosotros seamos esos voceros, para que nosotros también podamos cumplir con ese propósito, que seamos parte de ese propósito. Y la única forma es también con nuestro testimonio. Es bonito que nosotros hablemos, que digamos, contemos las maravillas de Dios. Es necesario contar esas maravillas, es necesario que nosotros hablemos, pero también que seamos coherentes con las cosas. Porque si yo digo que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios renueva, que Dios puede hacer de lo viejo algo nuevo, tengo que demostrarlo con hechos, tengo que demostrarlo con mi forma de vida, porque de lo contrario, las personas no van a creer en ese cambio, no van a creer en ese Dios, porque van a decir qué lindo que habla, qué lindo que se expresa, dice que Dios restaura, pero yo veo su hogar en ruinas, dice que ella es una nueva persona, pero yo la sigo viendo igual, yo sigo mirando que sigue haciendo las mismas cosas de antes, no veo ninguna diferencia, solamente que ahora
se congregan en una iglesia, solamente que ahora va al culto, pero del resto sigue siendo la misma persona. Entonces Dios espera que nosotros marquemos diferencia, que cambiemos ese estilo de vida, que nosotros aprendamos a ser diferentes. Segundo, obediencia. Miremos qué nos dice el versículo 8. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. ¿Qué es lo que Dios espera? Que nosotros nos cumplamos esos mandamientos. Dios nos ha establecido esos mandamientos para que nosotros los cumplamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Como decíamos, tal vez ya conocemos lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, cómo quiere que Él llevemos nuestra vida, pero igual no hacemos caso, simplemente los ignoramos. Si miramos cada uno de esos mandamientos, son algo importante para nuestra vida, son algo que nos puede cambiar, pero sin embargo, seguimos actuando de la misma manera. Nosotros debemos aprender a ser obedientes. A través de la obediencia, nosotros demostramos nuestra confianza en Él, nuestra fidelidad, demostramos amor a Dios. Cuando yo obedecemos, cuando cada uno de nosotros estamos acatando esas normas, acatando esas leyes, cuando estamos obedeciendo, es necesario que nosotros aprendamos a obedecer, así no entendamos el porqué de las cosas. Muchas veces, tal vez Dios nos dice, no hagas esto o no hagas aquello, o aún no es el tiempo. Pero nosotros no entendemos, decimos, ¿por qué? No importa si no entiendes, siempre debemos acatar esas órdenes, acatar esas normas, respetar esos mandamientos, ser obedientes. Recordemos lo que pasó con Adán y Eva. Ellos fueron desobedientes. Dios les dio una orden, pero ellos no la cumplieron. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Se desató el pecado y una serie de consecuencias. ¿Qué pasó? Ellos tenían todo para disfrutar, para estar bien, disfrutarlo de todo. Vivían en un paraíso, lo tenían todo para ser felices. Él les dijo que podían comer de cualquier fruto que hubiera allí, excepto de uno, que de ese no podían comer, que ese no podían tocarlo. ¿Y qué pasó? Desobedecieron, se dejaron ganar por su debilidad, tal vez la curiosidad, tal vez el saber qué iba a pasar si ellos tomaban de ese fruto. Cayeron en desobediencia. ¿Y eso qué hizo? Que se desatara el pecado, que se desatara ciertas consecuencias. Lo perdieron todo. Lo tenían todo sin ningún esfuerzo. Pero ahora, ¿qué pasó? A raíz de su desobediencia, ellos tuvieron que salir de allí, empezar a trabajar, a esforzarse por ganar las cosas. Si querían comer, tenían que hacerlo, como se dice, con el sudor de su frente. Iban a pasar ciertas incomodidades, iban a pasar sufrimiento. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque no acataron las normas de Dios, porque no fueron obedientes, porque no fueron fieles a Dios. Y eso mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de obedecer, tenemos que después asumir ciertas consecuencias. Tenemos que asumir esas cosas negativas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no somos obedientes, porque nos cuesta obedecer, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso decimos, si tú no entiendes el por qué Dios te está diciendo no hagas esto o no te conviene, no importa, obedécelo. Él sabe lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. Y si Él nos está diciendo un no, es porque tenemos que hacerle caso, es porque no nos conviene. Como padres, cuando nosotros les decimos no a nuestros hijos, tal vez no te doy permiso para que salgas, no te doy permiso para que salgas con esa persona, es por algo, porque nosotros ya sabemos que tal vez donde va a ir no es el lugar adecuado para ellos, que tal vez la persona con la cual ellos van a ir, se van a reunir, no les conviene. Por eso estamos diciendo un no. Dios, mejor que nadie, sabe todo lo que puede pasar en nuestra vida. Él lo conoce todo y Él nos guarda, nos protege. Por lo tanto, por eso es necesario que nosotros aprendamos a obedecer y que nunca olvidemos esos mandamientos, el cual nos dice que debemos honrar a Dios, que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, que debemos amarlo sin importar las cosas que puedan pasar,
¿Qué nos dicen sus mandamientos? Que debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre, porque muchas veces no valoramos a esos seres que nos han dado la vida, que Dios ha utilizado para que nosotros pudiéramos llegar a este mundo. Muchas veces no valoramos cada una de esas bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que nos dice Dios también en esos mandamientos? Que no debemos hacer otro Dios fuera de Él. ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos? Hacemos dioses, levantamos dioses en nuestra vida. Y no precisamente estamos hablando de esos ídolos de madera, tal vez un cuadro o una imagen. No, estamos hablando de esos otros ídolos que reemplazan a Dios, como por ejemplo el trabajo. Muchas veces dejamos de servir a Dios, dejamos de honrar a Dios por el trabajo. Le pedimos tanto a Dios que nos bendiga con un buen empleo y cuando ese empleo llega, nos olvidamos de Dios porque lo hemos convertido en un Dios. Ese Dios el que me da de comer, ese Dios es el que satisface mis necesidades, porque si yo pierdo ese empleo ya no voy a poder cubrir los gastos y si entre más a veces gane, más me obsesiono por ese trabajo y descuido la presencia de Dios. ¿Cuántas veces también idolatramos a nuestra familia? ¿Cuántas veces hemos levantado un Dios en nuestra familia? Y eso es lo que Dios no quiere. Todo lo que reemplace a Dios se convierte en un ídolo, en un Dios. Y eso es lo que a Dios le molesta, que nosotros hagamos esas cosas. Si nosotros leemos cada uno de los mandamientos, sabemos que son reglas importantes para nuestra vida, que son reglas importantes que pueden marcar diferencia. Por eso es importante que nosotros nunca olvidemos eso. Y por eso es que Dios dice, no se olviden de mis mandamientos y no se vayan, no se inclinen por esas leyes de hombres, por esos mandamientos de hombres, por esas normas de hombres. Acatemos siempre las normas de Dios porque eso es lo que nos va a llevar a tener una vida en bendición, una vida fructífera, pero siempre y cuando nosotros acatemos, no nos olvidemos. No importa que no entiendas, obedece. No importa que tal vez no comprendas a tu papá, a tu mamá. No importa que tal vez tú no entiendas el por qué ellos están actuando de esa manera. Simplemente obedece. La obediencia trae bendición. Si tú obedeces, eso va a hacer que tu vida sea en bendición. No sabemos de qué Dios nos está librando. Y es más, a veces nos afanamos tanto, no tenemos la suficiente paciencia de esperar. O Dios nos dice, espera un momento, no es el tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos afanamos tanto que hacemos las cosas a nuestra manera, cuando Dios tenía preparadas las cosas de diferente forma y cosas mejores todavía, cosas que iban a ser de gran bendición para nuestra vida. Pero como nos afanamos tanto, las perdemos. Como nos afanamos tanto, a veces incluso nos quedamos sin nada. Por eso es importante esperar en Dios y ser obediente. Tercero, servicio. Miremos qué nos dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y ahora Israel, ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que vivas como Él dice, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo corazón y con toda el alma. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que tengamos esa disposición de hacerlo, que así como Él nos bendice a diario, que así como Él también se ha dispuesto a estar con nosotros, que también nosotros le sirvamos. ¿Cómo podemos servirle? Llevando su palabra hasta los últimos rincones de esta tierra, dejando a un lado esos prejuicios, dejando a un lado esas cosas que nos impiden el poder avanzar, no teniendo en cuenta aquellas cosas que se interponen entre nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que llevemos ese mensaje de vida, que podamos servirlo, ayudando a otras personas a acercarse a Él. Si miramos en este mundo hay tanta necesidad de Dios, hay muchas personas que no conocen de Él y por eso viven en amargura, viven aisladas, viven en depresión, viven con esa falta de perdón, tienen su corazoncito lleno de amargura, de tristeza, de desilusión, llenos de rencor, porque no conocen el amor de Dios, porque no conocen quién es ese Dios maravilloso. Tú y yo tenemos la oportunidad de conocer ya quién es Dios, quién es Jesucristo. Y qué bueno que también nosotros le demos la oportunidad a otras personas que lo conozcan,
que así como Dios ha restaurado nuestra vida, nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud, que también otra persona pueda gozar de esas bendiciones de Dios. De esa manera también sirvo a Dios, compartiendo, llevando ese mensaje, sirviendo en algo que pueda hacerlo, sirviendo a los demás, ayudando al que lo necesite. De esa manera puedo servir a Dios, pero a veces nos quedamos cruzados de brazos, solamente esperando que las bendiciones lleguen, que Dios nos bendiga sin nosotros hacer nada para por lo menos ganarnos esas bendiciones. Si nos ponemos a pensar, tú y yo somos muy bendecidos, somos personas muy bendecidas, muy prósperas. Nadamos en esas bendiciones, pero a veces no nos damos cuenta. Somos muy, muy bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce la intención de nuestro corazón, porque Dios sabe que nosotros le estamos sirviendo de corazón, por amor. Así sea en algo poquito, hemos recibido grandes bendiciones de Dios. Muchas veces no le servimos a Dios como Él se merece. Si nos damos cuenta y si en este momento cada uno de nosotros se pusiera a pensar, ¿estoy sirviendo a Dios como Él quiere? En realidad no. Muchos estamos sirviéndole un poquito, pero si nos damos cuenta, ese poquito, Dios lo tiene en cuenta. Ese poquito Dios dice, bueno, tal vez pudieras dar más, pero todavía no lo haces. Pero por el momento, eso también cuenta. Y por eso te voy a bendecir, porque conozco la intención de tu corazón. Sé de qué manera me estás sirviendo. Sé que lo haces por amor. Sé que lo haces con disposición. Y eso hace que podamos mover el corazón de Dios. Hace que nosotros podamos hacer que Dios nos siga bendiciendo. Entonces imagínate, si con lo poquito que nosotros hacemos, con ese poquito servicio que a veces nosotros le brindamos a Dios, somos personas muy bendecidas. ¿Te imaginas si nosotros diéramos el todo por Dios? Si lo sirviéramos incondicionalmente, ¿cómo serían esas bendiciones? Pero todo eso debemos hacerlo por amor, con disposición, porque es un deseo el servirle, no tal vez por conveniencia, no por interés, no porque diga, si más le sirvo a Dios, entonces Él me va a bendecir más. Si yo me dispongo más a servirle, entonces de esa manera Dios me va a bendecir más. No, todo lo que tú hagas, hazlo por amor, hazlo porque te nace, porque quieres servirle a Dios, porque quieres unirte a Él, porque quieres cada vez estar más cerquita de Él. Sírvele a Dios, pero sírvele de todo corazón, por amor, no por interés. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros ese servicio que le demos sea el mejor, que sea de todo nuestro corazón, que sea con toda nuestra alma. Y cuando dice con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿qué está diciendo? Sin importar problemas, sin importar dificultades, sin importar por lo que tú estés pasando, sírveme, deleítate en mí, olvídate de esos problemas, olvídate de esas dificultades, olvídate de esos gigantes que se han levantado en tu contra, solamente sírveme, deleítate en mí, que yo me encargo del resto. Eso es lo que nos dice Dios. Jehová de los ejércitos es un Dios maravilloso que está dispuesto a bendecirnos, que está dispuesto a cuidarnos. Pero ¿qué es lo que nos pide? Que le sirvamos, que tengamos esa disposición de entregarnos a Él en ese servicio, en esa colaboración a Él. Cuarto, que seamos agradecidos en todo momento. Miremos qué nos dice también Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere para ustedes en Jesucristo. Demos gracias en todo tiempo, en todo momento, por cualquier circunstancia, por cualquier cosa que pueda suceder en nuestra vida. Demos gracias a Dios. Seamos agradecidos con todo, aún hasta esas cosas malas que a veces nosotros pensamos que llegan a nuestra vida. Somos personas muy bendecidas. ¿Cómo no ser agradecidos? Hoy tú y yo estamos de pie, pudimos abrir nuestros ojos, pudimos estar con nuestra familia. ¿Eso no es un motivo para dar gracias? Mientras muchos tal vez en este momento están en los hospitales, están en clínicas, tal vez muchos desahuciados, pero sin embargo nosotros estamos bien, estamos con salud. Sí, tal vez con algunos problemas, con algunos inconvenientes,
pero estamos de pie. ¿Y eso es gracias a quién? A tu fuerza, a tu vitalidad. Eso es gracias a Dios, que a Dios le ha complacido darnos un día más de vida, prestarnos un día más de vida. Porque hay muchos que siendo niños, que siendo jóvenes, que no teniendo ningún problema de salud, ya no están aquí, ya no están en este mundo. Ya Dios los llamó a su presencia, pero tú y yo todavía estamos en este mundo. Todavía Dios nos ha dado la oportunidad de poder disfrutar de un día más de vida, de poder aprovechar ese día para cambiar, para ser diferentes, para poder compartirle a otra persona, para poderle servir. Si nos damos cuenta, Dios nos ha bendecido tanto en nuestras finanzas, en nuestra familia. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no estar agradecidos en Él por lo que Él ha hecho? Y por esa misma razón es que nosotros debemos servirle, disponernos a servirle, porque Dios ha hecho tanto por nosotros. Si en este momento nos pusiéramos a enumerar las cosas que Dios ha hecho, se nos iría todo un día y no terminaríamos. Se nos iría la vida entera diciendo Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios hizo tal cosa. Por más pequeña que sea, por más sencilla que sea esa razón o lo que a Dios ha hecho, ya es un motivo para darle gracias. Tenemos la dicha de poder tener a nuestra familia bien. Tenemos la fortuna o la bendición de que cada día tenemos un plato de comida en nuestra mesa. Tal vez no tendremos los mejores banquetes, tal vez los mejores manjares, pero nunca nos ha hecho falta nada. ¿Qué pasó durante esos casi 2 años de pandemia y iniciando pandemia? Cuando nos encerraron, cuando estábamos en cuarentena, no nos hizo falta nada. Lo teníamos todo. Tal vez incluso muchos dejaron de trabajar, pero sin embargo, Dios nunca les hizo faltar nada. Dios nunca nos hizo faltar nada. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios cuida de nosotros. Y por eso es que nosotros debemos estar agradecidos. Esos problemas y esas dificultades no deben de ser un impedimento para que adoremos a Dios, para que le sirvamos. Pero también tengamos en cuenta esos problemas y esas dificultades. A través de esos problemas, a través de las cosas que pasan en nuestra vida, también Dios nos ha dejado una enseñanza y por eso debemos ser agradecidos, porque los problemas y las dificultades simplemente son para formarnos, son también para mirar la gloria de Dios, para mirar su poder, para mirar cuán grande es Él, cuán maravilloso es Dios. Entonces, por eso es importante darle gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo y por todo lo que pueda suceder en nuestra vida, por esas cosas buenas, pero también por esas cosas que tal vez aparentemente son malas para nosotros. Debemos ser agradecidos y la forma de agradecerle a Dios es sirviéndole. La forma en que yo le agradezco a Dios es compartiendo esas buenas nuevas, es llevando ese mensaje a esas personas que lo necesitan. Esa es la forma de agradecerle a Dios, siendo obediente, acatando sus leyes, acatando sus normas. Esa es la forma de ser agradecido con Él. Cuando yo le obedezco, cuando yo le sirvo, estoy diciéndole a Dios gracias. Gracias por lo que has hecho por mí. Esa es la forma también que yo tengo de agradecerle. Cuando yo estoy dando ese paso para cambiar mi forma de vida, ese estilo de vida, que tal vez sí, me gustó por mucho tiempo, pero que ya es el momento de cambiar, que ya es el momento de dejarlo atrás y comenzar una nueva etapa, de comenzar algo nuevo, algo diferente, algo en bendición, algo que Dios le agrade. Entonces, aprendamos a ser agradecidos en todo, aprendamos a agradecerle a Dios por esas cosas buenas, pero también por esos problemas, por esas dificultades que han llegado a nuestra vida. Quinto, que seamos verdaderos adoradores. Miremos qué nos dice Juan, capítulo 4, versículo 23. Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. ¿Qué es lo que está buscando? Verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Hombres, mujeres dispuestos a servirles, dispuestos a darlo todo por Él, sin importar lo que pueda estar pasando en sus vidas.
Eso es lo que quiere Dios, que seamos esos verdaderos adoradores, que lo adoremos sin importar nuestra condición, sin importar cómo estemos, sin importar si tal vez en ese momento estamos pasando por un desierto, pero que sigamos adorándolo, que sigamos alabándole, que tengamos esa capacidad de servirle aún en medio de esas pruebas. Eso es lo que Dios está buscando, que seamos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no solamente personas necesitadas de un milagro. Bien lo hemos manifestado en varias ocasiones, que todos o algunos, cuando llegamos a los pies de Cristo, lo hicimos tal vez por una necesidad, muchos tal vez porque tenían problemas, porque tal vez su hogar se estaba destruyendo, porque estaban a punto de separarse, porque sus hijos estaban saliendo de control. Otros tal vez por enfermedad, tal vez les diagnosticaron alguna enfermedad incurable, dijeron que ya no tenían cura. En fin, hay muchas cosas que hizo que se acercaran a Dios, hizo que tal vez buscaran ese Dios. Otros tal vez lo hicimos por curiosidad, porque siempre nos hablaban de un Dios maravilloso, de un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que te da paz, un Dios que puede darte tranquilidad en medio de la dificultad. Tal vez muchos quisimos conocer ese Dios, tal vez lo hicimos por curiosidad, otros por necesidad, pero ninguno se acercó porque realmente lo amaba, porque realmente quería gozar de su presencia. Todos fuimos llevados a los pies de Cristo por esa necesidad, por esa curiosidad, pero ya sabemos que quién es Dios, ya hemos podido experimentar su amor, su grandeza. Otros ya fueron restaurados, fueron sanados. Dios concedió la petición de su corazón. Ahora debemos servirlo con amor. Ahora debemos buscar cada día más estar en su presencia. No estar buscando solamente que Él nos llene de milagros, que Él nos llene de bendiciones. No busquemos solamente a ese Dios bombero, que cuando tenemos problemas nos acordamos de Él, que cuando estamos en medio de una dificultad, entonces sí me acuerdo que Dios existe. Me acuerdo que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo, que yo soy su hija. Seamos esos verdaderos adoradores. O por el contrario, a veces como estamos llenos de bendiciones, como lo tenemos todo, como Dios nos ha bendecido tanto, a veces ya no vemos la necesidad de buscar de Él. ¿Para qué? Igual soy bendecida, igual tengo un hogar en bendición, tengo un buen trabajo, gano un buen salario, no tengo ningún problema de salud, toda mi familia está bien, no hay ningún problema. Entonces, no hay necesidad de buscar de Dios. Pero ¿qué pasa cuando esas bendiciones empiezan a cortarse? ¿Qué pasa cuando esas bendiciones ya no empiezan a fluir tanto? Entonces ahí es donde me desespero, ahí es donde me acuerdo de Dios, que Él es el que me ha bendecido, que Él ha estado conmigo. Entonces no solamente veamos a Dios como ese Dios bombero, ese Dios que apaga incendios, que apaga problemas, que apaga dificultades, que no veamos solamente ese Dios que hace milagros en el momento que nosotros lo necesitamos, sino que veamos a ese Dios como algo maravilloso en nuestra vida, como algo que sin Él no podemos seguir. Que cada día nosotros nos preocupemos por llenarnos más de su palabra, de su presencia, que cada día nos empapemos más de Él, que cada día anhelemos estar más en su presencia, que cada día anhelemos más parecernos a Jesucristo. Que así que sigamos ese ejemplo como nuestro hermano mayor que es Jesucristo. Que cada día anhelemos tener esa misericordia que Él ha tenido con nosotros, ser esas personas misericordiosas con los demás. Eso es lo que Dios busca de nosotros, que cada día nos parezcamos a Él, que cada día sigamos sus normas, sus leyes, que cada día nosotros podamos vivir en obediencia, en sujeción a Dios, que no solamente lo busquemos por interés, que no solamente nos volvamos esas personas religiosas, sino por el contrario, que cada vez nosotros nos parezcamos más a Jesucristo, que tengamos ese deseo de perdonar, así como Dios nos ha perdonado,
que nosotros también podamos perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, que nosotros también podamos guardar misericordia, ser bondadosos con los demás, que cada día nosotros busquemos más parecernos a Jesucristo y que dejemos a un lado toda tradición, que dejemos a un lado todas esas cosas que tal vez nos tienen atadas al mundo, que nos tienen atadas a esas normas de los hombres. Cada día pidámosle a Dios en oración que nos dé fuerzas, que nos dé fortaleza para nosotros renunciar a aquellas cosas que no nos convienen, que no son buenas para nuestra vida, que tal vez sí nos gustan, que tal vez sí nos agradan, pero que en realidad no son buenas para nosotros, que en realidad en vez de acercarnos a Dios, lo que están logrando es alejarnos, que en vez de unirme más a Dios, por el contrario, está causando división. Por eso qué bueno que nosotros nos detengamos en esta mañana, en este día, a preguntarnos, ¿qué espera Dios de mí? ¿O qué le he dado a Dios? Ya llevo tantos años, tal vez en la vida cristiana, ya llevo tantos años sirviéndole a Dios, pero ¿cómo ha sido ese servicio? ¿Cómo ha sido esa entrega? ¿Qué le he dado? ¿De verdad Dios ha recibido lo que Él esperaba? ¿De verdad Dios está contento con lo que le estoy dando? O incluso son tantos años, pero en realidad solamente me he dedicado a recibir, más no a dar. Dios no ha tenido medidas conmigo. Él me lo ha dado todo, pero sin embargo, lastimosamente, yo no he dado nada. O lastimosamente, lo que he dado, lo he dado porque me ha tocado, no porque en realidad lo he querido, no porque en realidad ha nacido de mi corazón. Entonces, Dios lo que quiere es que en esta mañana meditemos y pensemos qué es lo que le hemos dado a Dios y que tengamos muy en cuenta lo que Dios espera de nosotros. Estas solamente son algunas cosas de lo que Dios espera, porque podemos dar mucho más, podemos agradar a Dios con muchas más cosas si nosotros nos proponemos hacerlo. Mis hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana. Si el Señor lo permite, si el Señor nos presta la vida, el día de mañana estaremos con un nuevo mensaje. Recuerden que entre 7 y 10 de la mañana o según la disposición de cada líder, estaremos nuevamente con ustedes, estaremos en nuestras transmisiones habituales. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.